Amigos de Canal Foros X, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Filosofando. Y bueno, pues este es el último programa de la filosofía griega para pasar en el próximo programa ya iniciar con la filosofía medieval, donde destacan, bueno, pues los filósofos como Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Tomás Moro, entre otros muchos, ¿verdad? Que dejaron huella pues prácticamente en su época y que retoman un poco, bueno, pues esta filosofía griega, ¿verdad? Donde nace el neoplatonismo y el aristotelismo. Y bueno, pues el tema que hoy vamos a hablar es acerca del escepticismo. Hay varios autores que se le atribuyen a esta corriente filosófica, pero uno es el que resalta más por darle esa importancia a esta corriente filosófica, que es Sexto Empírico, ¿verdad? Entonces, para lo cual, estimados amigos, les pedimos que compartan en sus redes sociales este programa, que va a estar muy interesante. Y bueno, vamos a escuchar la biografía de Sexto Empírico. Sexto Empírico lo ubicamos en el 160 después de Cristo al 210 después de Cristo. Fue filósofo y médico griego, uno de los más representantes del escepticismo pirroniano. Sus escritos han sido la fuente para el estudio del pensamiento antiguo y de la corriente filosófica que defendió. Sexto fue conocido como Empírico, nombre que recibió debido a sus prácticas médicas y las ideas que promovía, las cuales estuvieron influenciadas por el pensamiento de Pirrón y Enesidemo. Esto se ve reflejado en sus escritos Argumentaciones pirrónicas o esbozos pirrónicos y Adversus matemáticos contra los profesores, obra conservada y estudiada por las siguientes generaciones. Sobre la vida del filósofo se conocen pocos detalles, por lo que se llegó a pensar que éste no existió. Sin embargo, al ser mencionado en la obra de Diógenes Laercio, su existencia fue confirmada aún sin muchos datos sobre este. Se sitúa su nacimiento cerca de la segunda mitad del siglo II después de Cristo, aunque no se sabe con exactitud el lugar donde nació. Por sus escritos es probable que viviera en Atenas, Alejandría y Roma, lugares donde se formó como médico y filósofo. Durante su formación abrazó los preceptos del escepticismo, corriente filosófica basada en la negación de cualquier certeza. Para el escéptico no existen las verdades absolutas, motivo por el cual estos se oponían a las ideas de los dogmáticos. El escepticismo siempre está investigando y dudando del conocimiento, se abstiene de cualquier presunción de verdad o de conocimiento absoluto. Normalmente pone en duda sus conocimientos, manteniéndose en epogé, dando todos sus juicios e ideas en un estado de suspensión, el cual no le permite negar o afirmar cualquier idea, ya que de esta manera pueden conocer la realidad sin ideas preconcebidas. Como seguidor de la corriente, su pensamiento estuvo influenciado por la obra de Pirrón y Enesidemo, filósofos escépticos de los cuales se conocen sus ideas gracias a la obra de Sexto Empírico. De la obra del filósofo y médico se conservan los escritos argumentativos pirrónicas, también conocidas como esbozos pirrónicos y adversos matemáticos o contra los profesores, textos en los que resumen las bases de la corriente filosófica y los argumentos con los cuales está refutada la idea del conocimiento absoluto y demostrable defendida por los filósofos dogmáticos. Demostraba la imposibilidad de cualquier certeza científica, ética, teológica o de alguna índole. Sexto Empírico aconsejaba evitar toda certeza, presunción de verdad o decisión, de manera que se lograra mantener cierto balance espiritual. Una de las finalidades de la filosofía en sus escritos planteaba como guía para la vida el sentido común. Asimismo, recomendaba orientarse por las necesidades, costumbres, leyes, inclinaciones y tradiciones naturales. Su obra es fundamental para entender el pensamiento antiguo y el escepticismo.
dado que poco se conoce sobre esta, además de su negación a la certeza y a la epogé. De sus escritos se conservan solo los libros antes mencionados, aunque en estos referenció a otros estudios como Memorias escépticas o Tratados escépticos y Memorias médicas o Tratados médicos. Estos escritos se encuentran en las bibliotecas españolas como la de San Lorenzo de Escorial y la Biblioteca Nacional de Madrid. Él es Sexto Empírico. Bueno amigos, ya estamos aquí de regreso después de haber escuchado la biografía de Sexto Empírico, fundador del escepticismo, ¿verdad? Y bueno, ¿qué podemos decir de esto? Bueno, que con este término que significa indagación, se entiende la tesis que enuncia que es imposible decidir acerca de la verdad o falsedad de una proposición cualquiera. El escepticismo nada tiene que ver con el relativismo o con las doctrinas que enuncian que todo es verdadero o que todo es falso, ya que tales doctrinas pretenden precisamente suministrar el criterio de decisión cuya existencia el escepticismo niega. Sexto Empírico definió con todo rigor la naturaleza del escepticismo, afirmando que su principio fundamental es el siguiente: a toda razón se opone una razón de igual valor. Tal principio, en efecto, impide tomar partido por una afirmación cualquiera o su negación, y por lo tanto permite mantener la imperturbabilidad que el escepticismo marca, que prácticamente fue defendido en la antigüedad por tres diferentes escuelas filosóficas. La primera, por la escuela de Pirrón, a la cual explícitamente se le ligaba, ¿verdad?, a Sexto Empírico, y que la ubicamos en el siglo II. La segunda escuela, bueno, por la Tercera Academia o Nueva Academia, cuyo sesgo escéptico fue iniciado por Carneades de Cirene, que lo ubicamos en el siglo II a.C., que aún admitiendo la imposibilidad de decidir acerca de lo verdadero o de lo falso, consideraba legítimo el uso de criterios de credibilidad puramente subjetivos. Y la tercera, por un grupo de pensadores que florecieron desde el último siglo antes de Cristo hasta el segundo después de Cristo, y cuyos principales representantes fueron Edesinemo, que lo encontramos en el siglo I antes de Cristo, Agripa y desde luego Sexto Empírico. Estos pensadores adaptaron el escepticismo riguroso de Pirrón, ¿verdad? Edesinemo enunció 10 modos para lograr la suspensión del juicio, y Agripa agregaba otros 5. Por fin, Sexto Empírico, cuyas obras han llegado hasta nosotros, ha hecho valer sus instancias escépticas acerca de los principales temas de la filosofía antigua y ya reafirmado el carácter investigador, suspensivo y duditativo del escepticismo. Así que amigos, no le cambien, vamos a una pausa muy breve, enseguida regresamos. Compartan en sus redes sociales este programa de Filosofando. Canal Foro CX, marca la diferencia. Otra vez en vivo. Hola, ¿cómo están
Santos en casita y estamos en un programa. No, saludcita ya para... Salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con esto. Como la dislexia también es propia de la... Canal Foro CX. Marca la diferencia. Bueno amigos, muchísimas gracias por seguir con nosotros, ya estamos de regreso y bueno, pues vamos a continuar hablando del escepticismo, ¿verdad? Donde tenemos que el verdadero precedente histórico del escepticismo antiguo es la escuela que de alguna manera nosotros la conocemos como heliomegárica, ¿verdad? La cual se complace en enunciar los argumentos insolubles que representan casos típicos de imposibilidad de decidir de la falsedad o de la verdad de una tesis. En la historia posterior de la filosofía, consideramos nosotros que el escepticismo nunca ha vuelto a su forma clásica. La Edad Media lo ignora completamente. En el Renacimiento florece a través de las menciones de Montaigne como una de las experiencias fundamentales a las cuales éste hiciera frecuentemente referencia. No tenemos comunicación con el ser porque toda la naturaleza humana se halla siempre en medio entre el nacimiento y la muerte y no toma de sí más que una apariencia oscura y sombría, una cierta y débil opinión. Montaigne, de alguna manera, en esta época, tiene a la vista, sobre todo, pues este carácter del escepticismo que los antiguos escépticos denominaban investigativo y que para él es experimental, ¿verdad? Que lo consideraba de la siguiente manera: si mi alma pudiera tomar pie y de alguna manera yo no me experimentaría, sino me resolvería, pero ella siempre está en aprendizaje y en prueba. Por lo tanto, aquí habla, ¿verdad?, de este constante experimentar y poner a prueba, bueno, pues todos estos conocimientos, ¿verdad? De allí que, pues bueno, el mismo significado fundamental tiene el escepticismo de Charron, ¿verdad? Que en su libro sobre la sabiduría deriva del escepticismo natural, irracional, que serena la vida y que no se halla en contradicción con la religión. Las mismas cosas fueron dichas por Francisco Suárez, en el Quo Nihil Scriptur, ¿verdad? Pero según se ve, estas no son formas de un auténtico escepticismo, ¿verdad? Ni tal escepticismo se vuelve en contraposición, ¿verdad? En este sentido de que fuera explícito defensor de la filosofía académica o escéptica del siglo XVIII. O sea, David Hume, ¿verdad? Que también aparece en esta época, ¿verdad? Dentro de su corriente filosófica, bueno, con ciertos aristas, con ciertos atisbos a esta corriente filosófica del escepticismo, ¿verdad? Donde el gran adversario del pirronismo o de los principios exagerados del escepticismo es la acción, la actividad y las ocupaciones de la vida común, ya lo decía David Hume. Por lo tanto, oponía al escepticismo exagerado o excesivo el escepticismo mitigado, ¿verdad? Que consiste en la limitación de nuestras investigaciones a los objetos que mejor se adaptan a la restringida capacidad de la mente humana. Pero
tal escepticismo no se dirige de la tendencia crítica de la filosofía y por lo tanto no puede ser denominado escepticismo con toda propiedad, ¿verdad? Ya que no cumple como con estas características esenciales o primordiales que ya señalaba Sexto Empírico. Por consiguiente, en la filosofía moderna, la función del escepticismo ha sido doble. En primer lugar, ha servido a menudo como blanco polémico o hipótesis de reducción al absurdo a los filósofos que se proponían fundar cualquier doctrina dogmática. En segundo lugar, ha servido como primera bandera contra determinadas filosofías. Así que Schusser, ¿verdad?, opuso el escepticismo de Hume al racionalismo de Kant, ¿verdad?, en una obra que intituló con el nombre de Escepticismo Antiguo, Enesidemo, en el año de 1792. De modo análogo, Renzi apeló al escepticismo en contra del idealismo hegeliano italiano en los primeros decenios del siglo XX. Por ende, bueno, pues todas estas propensiones al escepticismo son observables en el ambiente anglófono, ¿verdad?, que parece haber manejado estímulos importantes para desarrollar estrategias nuevas antiescépticas, como la continental, ¿verdad?, que en cambio parece haber aceptado el poder destructor de los escépticos en contra de la tradición filosófica. En Michel Foucault, ¿verdad?, encontramos que los cambios se dan a través de las diversas formas de episteme, ¿verdad? Se dan sin una lógica, de un modo enigmático y discontinuo. Lacan, por su parte, se opone a la perspectiva humanista, a la que llama egológica, y también por otro lado la denomina logocéntrica de la filosofía occidental, en el nombre de la revalorización del inconsciente. Por último, el desconstruccionismo de Derrida intenta hacer deflagrar las contradicciones de las ideologías y de los textos, ¿verdad?, en contra del carácter unificador de la razón. Pero para todas estas posiciones, el escepticismo no es precisamente una doctrina, porque equivale a una actitud radicalmente crítica en las confrontaciones de las certezas buscadas y practicadas por la tradición filosófica, ¿verdad? Aquí prácticamente tenemos que el debate contemporáneo, este debate analítico, presenta por lo menos dos enfoques diferentes al problema del escepticismo, donde el primero, en este primer problema, destacamos el escepticismo que se ha negado según diversas modalidades como ostentativa, pragmática, de confianza, holista, trascendental y probabilista, ¿verdad? Que estas tendencias, ¿verdad?, de estas modalidades van a fraguarse en este primer problema del escepticismo que se le da en esta época, y con todas estas confrontaciones que nosotros encontramos con cada uno de los filósofos, ¿verdad?, de esta época. Y como vemos hasta el momento, bueno, pues el escepticismo va trascendiendo desde esta época antigua, ¿verdad?, en la época medieval, que prácticamente no se le hizo nada de caso, hasta la época moderna, es cuando se retoma de nueva cuenta esta corriente de pensamiento que va marcando una tendencia, ¿verdad?, hacia un relativismo, aunque bueno, pues el escepticismo y el relativismo son cosas muy diferentes, aunque tienen algunas cosas, podríamos decir, en común, ¿verdad? Entonces, el escepticismo pues va a ayudar a poner pues en duda prácticamente todas estas condiciones
de conocimiento, ¿verdad?, que nosotros vamos adquiriendo por medio de la experiencia. Y bueno, amigos, no le cambie, quédese con nosotros porque al regresar vamos a hablar de estas dos problemáticas del escepticismo. Enseguida regresamos. Canal Foro CX, marca la diferencia. Otra vez en vivo, hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. No, saludcita ya para... Salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con estos... Como la Hombres. dislexia también es propia del aire. Canal Foro CX. Marca la diferencia. Bueno, ya estamos de regreso, queridos amigos, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Los seguimos invitando a que compartan en sus redes sociales este programa de Filosofando, donde estamos hablando pues del escepticismo, ¿verdad? Y bueno, retomando un poquito lo que en donde nos quedamos antes del corte, podemos decir lo siguiente, ¿verdad? En estos dos problemas, ¿no? Retomando el primer problema, que es que el escepticismo se ha negado según diversas modalidades, ¿verdad? Como lo son la ostentativa, la pragmática, de confianza, la holista, la trascendental y la probabilista, ¿verdad? Vamos a abordar cada una de ellas, ¿verdad? De manera breve, acerca pues de esta negación del escepticismo. En la primera, que es la ostentativa, tenemos que consiste en excluir la duda escéptica mediante el recurso a la more, ¿verdad? Pero es difícil mostrar que la duda permanece, lo que se entiende como la negación de la validez del conocimiento científico o como simple incentivo para producir justificaciones y fundamentos siempre más apropiados, ¿verdad? En cuanto a la pragmática, que es la segunda modalidad, bueno, podemos decir que consiste en reconocer que la duda radical queda por principio, es decir, queda sin respuesta y por ello carece de sentido, aunque en este caso es fácil comprobar que es duda, ¿verdad? Ya que tiene un significado completamente comprensible, ¿no? En esta duda que no queda nada claro, ¿verdad? Y que va a ser como que ese impulso para tener un conocimiento. En el aspecto de la confianza, ¿verdad? Tenemos que recurre a la indiferencia, a la mejor explicación que argumenta la corrección de nuestro conocimiento por sus aciertos explicativos y de predicción. A esto Strawson, ¿verdad?, objeta que la inferencia está mal construida, porque la existencia del mundo que se infiere no puede pretenderse en un sentido propio una explicación de nuestro conocimiento, ¿verdad? Sino que más bien ya hemos visto con Aristóteles que este conocimiento, bueno, pues se va construyendo por medio de los sentidos, ¿verdad? Se va construyendo por medio de estas experiencias, ¿verdad? Pero que de alguna manera
pues nuestros sentidos nos van a ayudar a esta construcción, ¿no? A diferencia de en esta negación del escepticismo de confianza, ¿verdad? Que recurre pues a esta inferencia de la corrección, ¿verdad? Del conocimiento. Por su parte, ¿verdad? La otra modalidad, la holista, bueno, pues afirma nuestras creencias, ¿verdad? Que nuestras creencias están integradas en un sistema orgánico que impide la falsedad, sea de la mayoría de ellas, sea de una creencia específica inserta en el sistema, y que también de alguna manera se puede encontrar, ¿verdad?, un fuerte reparo a la noción de coherencia del sistema de creencias, del sistema que de alguna manera nos guarda a nosotros en una tradición, en una costumbre, ¿verdad? Y que de alguna manera pues es desmentida por el escepticismo de Grayling, ¿verdad? Pero Klein, ¿verdad?, también ya había objetado que en primera instancia el sistema orgánico o de fondo puede modificarse volviendo falsas creencias antes verdaderas. Y en un segundo momento, bueno, pues señala que la argumentación referida comete una petición de principio porque adopta como un cierto el nexo casual, ¿verdad?, que precisamente impugna. Por otra parte, tenemos que no otra negación, ¿verdad?, de lo que viene, perdón, otro apartado, ¿verdad?, que nos va señalando Klein, ¿verdad?, en este sentido. Bueno, tenemos que no se puede presuponer ni siquiera la existencia de creencias distintas, ¿verdad? Por ejemplo, de las violaciones, siempre porque el escepticismo podría impugnar desde el inicio esta distinción, y observó que una teoría del significado que excluye lo a priori del escepticismo es de hecho falsa. En el aspecto de lo trascendental, bueno, pues tenemos que es la estrategia adoptada por los kantianos, pero también por pensadores de otra corriente. Lo que viene siendo la modalidad probabilista, bueno, pues generaliza el teorema de Bayes y calcula por anticipado el valor de las opiniones, neutralizando esta situación imaginada por el escepticismo metafísico. La de la hipótesis alternativas se generan explícitamente las mismas consecuencias, pero dicho cálculo presupone que el sujeto racional agente esté exento de errores, lo que es impensable en el caso del hombre. Por lo tanto, podemos decir que la postura escéptica, bueno, ha resultado una consecuencia, ¿verdad?, de alguna manera de desear, ¿verdad?, de la epistemología. Este deseo de la epistemología se convierte en algo anárquico, ¿verdad?, y de algún otro autor, y resultando de esta manera indeseable de las formas más acentuadas de fundamentalismo, propiamente por su importancia para extirpar del todo, bueno, pues la argumentación escéptica, ¿verdad? Y por ello Mustagraf, ¿verdad?, consideraba lo falso, ¿verdad?, como un mejor antídoto contra el escepticismo. En consecuencia, bueno, pues en el ámbito del segundo debate, de esta segunda problemática, tenemos que es el epistémico, ¿verdad?, este aspecto de conocimiento, porque bueno, pues aquí la duda está entre que si todo es verdadero, que si todo es falso, ¿verdad? Entonces, en este aspecto de conocimiento, bueno, pues se ha llevado a cabo haciendo referencia a nociones como certeza, como justificación, que busca
de una definición adecuada, pues el conocimiento. Se ha propuesto de nuevo la duda hiperbólica de Descartes, ¿verdad? Esta duda metódica que también la conocemos y que a veces en versiones actualizadas, como la famosa hipótesis del cerebro en agua, para aseverar que nuestras creencias basadas en la experiencia. De esto tenemos dos cosas, ¿verdad? Una, que no son ciertas, y la otra, que no son justificadas. Pero depende del escepticismo esquemáticamente, que afirma que no hay contradicciones entre la mejor evidencia que tenemos para afirmar P y la negación de P, ¿verdad? Su falsedad. En otras palabras, entre la creencia y la justificación, también que la señala con la guía de la tesis de Gettier, que divide entre tener la verdadera creencia justificada que P y saber que P, ¿verdad? Porque las pruebas que se pueden preparar jamás son decisivas, ya que se demuestra que no se está dominando o que no se está uno dormido, pellizcándose, ¿verdad? Siempre se puede imaginar un sueño en el cual en otras se pellizca, ¿verdad? En este sentido de afirmar y negar al mismo tiempo las cosas, ¿no? O estamos dormidos o estamos despiertos, o viceversa, ¿no? No podemos afirmar al mismo tiempo que P está, pero que al mismo tiempo P no es, o P no está, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues viene este aspecto de este segundo debate del escepticismo. Por eso podemos decir que este argumento escéptico pues ha sido contradicho, ha sido modificado por medio de las argumentaciones a lo que Gettier, ¿verdad?, nos dice. Y bueno, prácticamente nos vamos así al debate contemporáneo acerca del funcionalismo o de la justificación. No le cambie, estimada audiencia, quédese con nosotros, que aún más nos falta hablar más del escepticismo. Canal Foro CX, marca la diferencia. Otra vez en vivo, hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. Vamos, saludcita ya para... Salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con estos... Como la Hombres. dislexia también es propia del aire. Canal Foro CX. Marca la diferencia. Y bueno, amigos, ya estamos de regreso en esta última parte del programa. Ya se nos está acabando el programa. Bueno, pues esperemos que pues todo esto que compartimos con ustedes, todo este conocimiento, bueno, pues de alguna manera les vaya sirviendo, vaya esclareciendo pues algunas dudas, algunas cosas, ¿verdad? Y que de alguna manera, bueno, pues esto nos vaya adentrando precisamente a estudiar, a agarrar un libro pues de filosofía, ¿verdad?, que pues prácticamente nos ayuda mucho a reflexionar. Y bueno, dentro de del escepticismo podemos encontrar tres aspectos, ¿verdad? Uno que viene siendo la lógica, otro que viene siendo la física y otro que viene siendo la ética, ¿verdad? Dentro de este aspecto, ¿verdad?, hay que recordar
que el fin supremo del hombre pues es la ataraxia, es decir, la felicidad como consecuencia de la ausencia de perturbaciones. La ética pirrónica pues depende, como en las anteriores escuelas, de una lógica y de una física, de la cual pues vamos también a abordar en esta corriente filosófica. Bueno, dentro de la lógica, ya con todo este marco histórico que dimos del escepticismo, donde nació concepto empírico, en el Renacimiento, ¿verdad? Allí este auge que tuvo allí con David Hume y otros autores ya del escepticismo moderno. Bueno, podemos decir lo siguiente, ¿verdad? Ya como a manera de conclusión, ¿verdad? De esta corriente filosófica. Bueno, dentro del aspecto de la lógica, tenemos que se tiene la idea sofisticada en la que se basa en la base de Pirrón, ¿verdad? En esta filosofía de Pirrón. Y bueno, pues también tenemos otro aspecto, el agnosticismo, ¿verdad? Donde las cosas son incognoscibles, es decir, donde las cosas no se pueden conocer, pues las impresiones, ¿verdad?, sensibles son diferentes en cada hombre, y las opiniones, efectos de la razón son discrepantes y contradictorias. No se puede emitir ningún criterio de verdad para discernir entre lo verdadero y lo falso. No hay un criterio, simplemente nosotros consideramos o es verdadero o es falso, si nos convence o no nos convence el argumento, ¿verdad? Y señala otro elemento que es la epogé, ¿verdad? La epogé, bueno, pues es la actitud nociológica, ¿verdad? Esta actitud del pensamiento, ¿verdad? Donde el escéptico está consciente en la suspensión de todo juicio, ¿verdad? Donde nada puede definir, ni afrontar, ni preferir. Cualquier juicio es causa de perturbación. No digamos nunca esto es, sino esto parece, ¿verdad? Eso es lo que hay que decir. No digamos nunca, no hay que decir esto es, ¿verdad? Porque si no estamos afirmando que es verdadero, que es falso, sino más bien hay que decir esto parece, para no meternos en problemas con estas corrientes filosóficas, donde pues ponen en duda si todo es verdadero o todo es falso, ¿verdad? Y para no entrar en controversias, bueno, pues se utiliza este término de esto parece, ¿no? Bueno, respecto a la física, tenemos que sigue el modelo de Heráclito, ¿verdad? Este modelo de Heráclito de la física, donde todas las cosas están sujetas al devenir, ¿verdad? Ya en el programa que hablábamos de Heráclito, veíamos de este devenir constante, que todos estamos en un constante cambio, por lo tanto no vamos a llegar a un conocimiento perfecto, un conocimiento pleno, porque hoy somos, mañana ya no somos, dejamos de ser y volvemos a ser de nueva cuenta. Bueno, y jamás podemos decir que son o que no son, ¿verdad?, las cosas. La incertidumbre aquí y la indeterminación constituyen la naturaleza del ser físico. También dentro de la física tenemos el carácter inesencial, ¿verdad?, de los físicos, donde podemos señalar que todas las cosas son meramente aparentes. Su ser es un puro aparecer, ¿verdad? Pudiéramos decir en este aspecto de lo inesencial que quizá todas las cosas son imaginativas, son creación de nuestra mente, ¿verdad? Aparecen cuando nosotros queremos y desaparecen también cuando nosotros lo indicamos. Es por ello que la inteligencia es un puesto, ¿verdad?, donde señala que las cosas no son y que debe de abstenerse a formular juicios, ¿verdad?, ya que todas las cosas pues parecen ser y no está nada hecho, no está nada comprobado. Por último, tenemos la ética, ¿verdad?, que se basa en 3 presupuestos éticos. La primera, que la felicidad es el bien máximo y el fin último del hombre. Pero aquí el problema es que qué es la felicidad, ¿no? O dónde buscamos la felicidad. Podemos preguntarle aquí a esta corriente filosófica, porque, bueno, pues si nada es verdadero y nada es falso, bueno, entonces, ¿de qué lado
podemos encontrar la felicidad y el fin último del hombre, ¿verdad? Y aquí a lo mejor la respuesta va a ser, bueno, pues parece ser que esto o aquello, pues es la felicidad o es el fin último del hombre, pero allí ya va a depender de la construcción de nuestro conocimiento. El segundo presupuesto es que las cosas no son, solo aparecen, ¿verdad? Las cosas aparecen cuando estamos en ese proceso de conocimiento o en ese proceso de encontrar la felicidad. Aquí podemos decir que a veces las cosas suceden por la mera casualidad, ¿verdad? Desde esta postura. El último presupuesto es que el hombre debe abstenerse de formular juicios, ¿verdad? Que es la epogé, ¿verdad? Debe de abstenerse de formular juicios porque si no, el pensamiento no se va a desarrollar. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestra vida práctica y cotidiana hacemos los prejuicios, ¿no? Voy a, por decir un ejemplo común, ordinario, ¿verdad? Coloquial a lo mejor, si se me permite llamarle así. Quiero poner un puesto de tal o un negocio tal o quiero hacer esto, pero hacemos luego el juicio. Y si no me va bien, y si esto, y si aquello, y si no sé qué, bueno, allí dejamos que nuestro pensamiento, nuestra creatividad no salga a la luz y nos perdemos de eso y hacemos el juicio de que, ¿y cómo estaríamos ahorita, no? Si hubiera puesto el negocio me hubiera resultado, ¿no? A veces por los juicios y por esos prejuicios nosotros no hacemos lo que nosotros deseamos, lo que nosotros nos hace estar felices o experimentar esta felicidad, ¿no? Entonces prácticamente aquí con esta corriente filosófica pues nos va a decir que no hay que dejar influenciar a la mente, que la mente debe de ser pura, ¿verdad? ¿Para qué? Para que entre a la mente pues todo este conocimiento, ¿verdad? Pleno y perfecto. A veces cuando nos meten estos juicios en nuestra mente, estos prejuicios, pues ya entremos con cierto recelo, ¿no? Con cierto miedo, con cierto temor a las cosas y no somos nosotros, ¿verdad? No somos como somos en realidad o como queremos ser. Siempre mostramos algo de reserva, bueno, porque aquí nuestra época, nuestro carácter del nous, del pensamiento, bueno, pues ya está influenciado. Por último, ¿verdad? Tenemos el ideal ético, ¿verdad? Que es el resultado que es idéntico al de la Estoa, ¿verdad? Y al de Epicuro, donde la tranquilidad ante los sucesos del mundo exterior y la imperturbabilidad con el equilibrio interior, donde prácticamente, bueno, pues en esta corriente filosófica, pues vamos a encontrar esto, ¿no? Donde ni todas las cosas son verdaderas, ni todas las cosas son falsas, tenemos la tendencia a la búsqueda de la felicidad, no debemos de influenciar nuestro pensamiento y bueno, pues tenemos esa tranquilidad del mundo exterior de que estemos conociendo las cosas, pero esas cosas de que parecen ser que así son, pero no podemos afirmar y negar absolutamente nada. Y bueno, estimados amigos, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por apoyarnos en cada una de las emisiones de su programa Filosofando. Y bueno, como ya les había comentado al inicio, se acaba la época griega dentro de la filosofía con esta serie de programas y bueno, pues para el próximo programa, para la próxima semana, vamos a arrancar con la filosofía medieval, ¿verdad? Que por allí también pues hay datos muy importantes, muy contundentes, donde también nacen nuevas corrientes filosóficas que vamos a ir estudiando, que vamos a ir compartiendo poco a poco a lo largo de toda esta serie pues de programas que hacemos con mucho gusto para cada uno de ustedes. Y bueno, pues me despido de ustedes, su amigo Jorge Gasca, y ya saben que la próxima semana ustedes y yo tenemos una cita en una emisión más de su programa Filosofando. Hasta la próxima.